Gabriela Morales siempre creyó que el destino tenía una forma peculiar de cambiar nuestras vidas cuando menos lo esperábamos. A los 32 años, bióloga dedicada al estudio de ecosistemas fluviales, encontraba paz en las aguas del río Lerma, que serpenteaba perezosamente por la región del Valle de Toluca, en el Estado de México. Su esposo, Alejandro Gutiérrez, un fotógrafo de naturaleza de 35 años, compartía su pasión por el medio ambiente, aunque prefería registrar sus bellezas a través de las lentes de su inseparable cámara. Aquella mañana de sábado, el cielo se pintaba de un azul intenso, prácticamente sin nubes, prometiendo un día perfecto para la actividad que tanto amaban, explorar los rincones del río en su kayak doble. Era un ritual que mantenían desde hacía 5 años, desde que se conocieron durante un proyecto de preservación ambiental en la región. «El río está diferente hoy», comentó Gabriela, ajustando el chaleco salvavidas naranja mientras observaba las aguas que corrían con más fuerza de lo habitual. Las lluvias de los últimos días habían aumentado considerablemente el volumen del río, creando pequeños remolinos en algunos tramos. Alejandro, terminando de guardar su equipo fotográfico en una bolsa impermeable, sonrió a su esposa. «Una razón más para ser cautelosos. Podemos explorar los tramos más tranquilos». Su tono de voz cargaba aquella serenidad que Gabriela tanto admiraba, una de las muchas cualidades que la hicieron enamorarse de él. La pareja inició su jornada bajo la mirada atenta de Juan, el veterano instructor del club de canotaje local. «Estén atentos a las señales del río», les advirtió, conocedor de las trampas que las aguas aparentemente tranquilas podían esconder. Gabriela y Alejandro asintieron en concordancia, remando en perfecta sincronía, fruto de años de práctica conjunta. A medida que avanzaban río abajo, el paisaje se transformaba. Las orillas urbanas daban lugar a una vegetación más densa, con árboles centenarios inclinándose sobre las aguas, creando un túnel natural de ramas y hojas. El sonido de la ciudad fue reemplazado por el canto de los pájaros y el suave murmullo de las aguas. Gabriela estaba fotografiando mentalmente cada detalle para su próximo informe de investigación, cuando un ruido diferente llamó su atención. Entre el rumor de la corriente y el canto de los pájaros, algo parecía desentonar. Alejandro también lo percibió, disminuyendo el ritmo de las remadas. «¿Estás oyendo eso?», preguntó Gabriela, inclinándose ligeramente hacia adelante en el kayak. El sonido, aún distante, era agudo e intermitente, casi como un llanto. Su corazón se aceleró, una mezcla de curiosidad y aprensión apoderándose de sus pensamientos. Fue entonces cuando avistaron algo inusual flotando a unos metros por delante. Una bolsa de viaje azul marino, aparentemente nueva, se balanceaba en la corriente, atrapada entre algunas ramas que se proyectaban desde la orilla. El sonido se hacía más nítido a medida que se acercaban, y ahora no había dudas. Eran llantos, varios de ellos provenientes del interior de la bolsa. «Alejandro, necesitamos llegar hasta allá», exclamó Gabriela, su instinto protector hablando más alto que la prudencia. El marido, sin embargo, evaluaba la situación con ojos expertos. La corriente en ese tramo estaba más fuerte, y las ramas sumergidas representaban un riesgo real para el kayak. «Tendremos que ser estratégicos», respondió él, ya calculando la mejor ruta. «Si vamos directo, la corriente puede volcarnos. Necesitamos rodear aquella curva y usar ese banco de arena como apoyo». Mientras planeaban el rescate, otro kayak apareció en la curva del río. En él, Carolina y Ricardo, una pareja de médicos que frecuentemente practicaba canotaje los fines de semana, se acercaban a la situación. El destino, una vez más, parecía haber orquestado aquel encuentro perfectamente. «¿Ustedes también lo oyeron?», gritó Carolina, su voz cargada de preocupación. Gabriela asintió afirmativamente, y rápidamente los 4 canoístas comenzaron a elaborar un plan de rescate. El tiempo era crucial, y los llantos provenientes de la bolsa parecían hacerse más débiles a cada minuto. Lo que comenzó como un tranquilo paseo de sábado estaba a punto de transformarse en una misión de rescate que cambiaría para siempre las vidas de Gabriela y Alejandro. El río, testigo silencioso de tantas historias,
Se preparaba para revelar uno más de sus misterios, mientras el sol de la mañana continuaba su jornada por el cielo, ajeno al drama que se desarrollaba en sus aguas. La operación de rescate exigía precisión milimétrica. Alejandro y Ricardo posicionaron sus kayaks estratégicamente, formando un ángulo que permitiría a Gabriela y Carolina alcanzar la bolsa sin ser arrastradas por la corriente. El sonido de los cachorros, cada vez más débil, aceleraba los corazones de los cuatro. «Vamos a necesitar anclar los kayaks», sugirió Ricardo, sacando de su equipo una cuerda de seguridad. Como médico de urgencias, estaba acostumbrado a tomar decisiones rápidas en situaciones de emergencia. «Alejandro, podemos usar aquel tronco como punto de apoyo». Gabriela observaba la bolsa azul marino balanceándose peligrosamente entre las ramas. Sus años de experiencia en el río le decían que la situación era más compleja de lo que parecía. La corriente formaba un remolino traicionero cerca de las ramas, y un movimiento en falso podría resultar en un accidente. Carolina, con su experiencia en pediatría, no podía contener la angustia. «Los sonidos se están haciendo más débiles. Necesitamos actuar ahora». Su voz temblaba, pero sus manos permanecían firmes en el remo. Con los kayaks debidamente anclados, Gabriela y Carolina iniciaron el acercamiento. Alejandro registraba todo con su cámara a prueba de agua, documentando cada momento de aquella operación inusual. El agua helada salpicaba sus rostros, recordándoles la temperatura que aquellos pequeños seres dentro de la bolsa debían estar enfrentando. «Casi allí», susurró Gabriela, estirándose al máximo mientras Carolina sostenía firmemente su cintura. Los dedos de Gabriela rozaron el tejido empapado de la bolsa una, dos veces. En el tercer intento, logró agarrar una de las asas. El momento siguiente pareció ocurrir a cámara lenta. Al tirar de la bolsa, el peso inesperado casi desequilibra el kayak. Ricardo rápidamente lanzó otra cuerda, que Gabriela hábilmente atrapó, permitiéndoles tirar del kayak de vuelta a una posición más segura. Finalmente, con la bolsa a bordo, Gabriela abrió el cierre con dedos temblorosos. 6 pequeños cachorros, que no debían tener más que algunas semanas de vida, temblaban de frío, amontonados unos sobre otros. Eran de razas diferentes, lo que hacía aquella situación aún más intrigante. «Necesitamos calentarlos inmediatamente», ordenó Carolina, ya quitándose su chaqueta térmica para envolver a los cachorros. «Hay una clínica veterinaria a unos 2 kilómetros de aquí, cerca del club de canotaje». Alejandro y Ricardo comenzaron a remar de vuelta, ahora con una urgencia renovada. Gabriela sostenía a los cachorros junto a su cuerpo, tratando de transmitirles calor, mientras Carolina verificaba a cada uno de ellos con su mirada clínica. «¿Cómo puede alguien hacer algo así?», se cuestionó Gabriela en voz alta, sintiendo una mezcla de rabia y compasión. Uno de los cachorros, un pequeño mestizo color canela, abrió los ojos brevemente, soltando un gemido débil que partió su corazón. Durante el regreso, encontraron a Juan, el instructor, que inmediatamente activó su radiocomunicador para alertar a la clínica veterinaria sobre la emergencia. La noticia del rescate comenzaba a esparcirse por la orilla del río, atrayendo miradas curiosas y preocupadas de los frecuentadores del club. «El doctor Miguel ya está esperando por ustedes», informó Juan cuando llegaron al muelle. «Es el mejor veterinario de la región, especialista en casos de emergencia». El grupo se dividió rápidamente. Carolina y Ricardo siguieron hacia la clínica con los cachorros en su coche, que estaba estacionado cerca del club, mientras Gabriela y Alejandro se encargaron de guardar los equipos y la misteriosa bolsa azul, que podría contener pistas sobre los responsables de aquel acto. Mientras organizaban todo, Gabriela notó algo que había escapado durante el rescate: un pequeño bordado en el lateral de la bolsa, parcialmente borrado por el agua, pero aún legible. «Posada Valle Encantado», leyó en voz baja, intercambiando una mirada significativa con Alejandro. El sol ya estaba alto en el cielo cuando finalmente entraron en su coche para seguir hasta la clínica. Lo que comenzó como un rescate estaba transformándose en algo mayor, una historia que necesitaba ser investigada. Gabriela sabía, por su experiencia con la naturaleza, que nada ocurría por casualidad en el río.
Aquel encuentro estaba destinado a revelar mucho más que solo un caso aislado de abandono. Necesitamos descubrir quién está detrás de esto, dijo Alejandro, encendiendo el coche. Gabriela asintió, su mente ya trabajando en las posibles conexiones. La Posada Valle. Encantado sería solo el comienzo de una investigación que prometía revelar una trama mucho más compleja de lo que ellos podrían imaginar. La clínica veterinaria del Dr. Miguel Hernández era conocida en toda la región por su atención humanizada. Cuando Gabriela y Alejandro llegaron, encontraron a Carolina y Ricardo en la recepción, ambos aún agitados por los acontecimientos de la mañana. El ambiente aséptico y organizado contrastaba con la aventura que habían vivido minutos antes en el río. «Los cachorros ya están siendo atendidos», informó Carolina, pasando las manos nerviosamente por sus cabellos aún húmedos. El doctor Miguel dijo que llegaron a tiempo. «Unos minutos más». Su voz falló, dejando la frase incompleta. La recepcionista doña Lupita, una señora de unos 60 años que trabajaba en la clínica desde su inauguración, observaba al grupo con interés. «En 15 años de trabajo aquí, nunca he visto nada parecido», comentó, ajustando sus gafas de armazón colorido. «Pero no es la primera vez que recibimos animales rescatados del río». Aquella información hizo que Gabriela levantara la cabeza bruscamente. «¿Cómo que no es la primera vez?». Antes de que doña Lupita pudiera responder, el doctor Miguel apareció en el pasillo, su bata blanca impecable contrastando con la expresión preocupada en su rostro. «¿Pueden acompañarme a mi consultorio?», invitó gesticulando hacia el grupo. «Necesitamos hablar sobre algunas cosas importantes». El consultorio del doctor Miguel era acogedor, con paredes decoradas con fotos de animales y sus dueños felices. Un estante repleto de libros veterinarios ocupaba una pared entera, revelando su dedicación constante al estudio y actualización. «Primero, quiero felicitarlos por el rescate», comenzó, sentándose detrás de su escritorio de madera maciza. «Los 6 cachorros están respondiendo bien al tratamiento. Son 3 hembras y 3 machos, con aproximadamente 5 semanas de vida. Lo interesante es que son de camadas diferentes». Alejandro, que había traído la bolsa azul encontrada en el río, la colocó sobre el escritorio del veterinario. «Encontramos esta identificación», dijo, señalando el bordado de la Posada Valle Encantado. «¿Puede ayudarnos de alguna forma?». El doctor Miguel ajustó sus gafas examinando el bordado con atención. Su semblante cambió sutilmente, como si aquella información confirmara algo que ya sospechaba. «En los últimos 6 meses, he recibido otros casos de animales rescatados del río. No solo cachorros, sino también adultos, siempre cerca de aquella región donde ustedes estaban hoy». Gabriela sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Como bióloga, conocía bien los patrones de la naturaleza, y aquello definitivamente no era coincidencia. «¿Por qué no denunció esto antes?». «Hice varias denuncias», respondió el veterinario, abriendo un cajón y sacando una carpeta gruesa. «Pero sin pruebas concretas o testigos, las investigaciones no avanzaron. Hoy, con ustedes como testigos y esta bolsa como evidencia, finalmente tenemos algo concreto». Carolina, que mantenía su instinto médico siempre alerta, percibió algo más en la expresión del veterinario. «Hay algo más, ¿verdad, doctor?». El doctor Miguel suspiró profundamente antes de continuar. «La Posada Valle Encantado está cerca de un área de preservación ambiental. En los últimos meses han surgido rumores sobre un supuesto criadero clandestino en la región. La gente reporta oír ladridos durante la noche, pero cuando las autoridades aparecen nunca encuentran nada». Ricardo, que hasta entonces había estado en silencio, se manifestó. «Como médico de urgencias, ya he atendido a algunos empleados de la posada. Siempre me pareció un lugar normal, bien administrado». «Las apariencias engañan», respondió el veterinario, hojeando algunos documentos en su carpeta. «Miren esto». Esparció sobre el escritorio varias fotos de otros animales rescatados en los últimos meses, todos encontrados en las proximidades del mismo tramo del río. Gabriela examinó las fotos con su mirada analítica de investigadora. «Hay un patrón aquí», murmuró, organizando las imágenes por fecha y ubicación. «Todos los rescates ocurrieron en días de lluvia fuerte, cuando el río está más lleno».
Exactamente, confirmó el doctor Miguel. Quien quiera que esté haciendo esto, elige días específicos, cuando hay menos personas circulando por la región y el río puede llevar las evidencias lejos. Alejandro, que había permanecido pensativo, finalmente se manifestó. ¿Y si hiciéramos nuestra propia investigación? Gabriela conoce cada centímetro de ese río. Yo tengo experiencia con fotografía de vigilancia y tenemos a 2 médicos que pueden darnos apoyo. El veterinario miró al grupo con una mezcla de esperanza y preocupación. Sería arriesgado, pero con el apoyo adecuado de las autoridades, tal vez sea nuestra oportunidad de acabar con esto de una vez por todas. Un ladrido alegre proveniente del pasillo interrumpió la conversación. La asistente del doctor, Miguel Lucía, apareció en la puerta con uno de los cachorros rescatados en brazos, el pequeño mestizo color caramelo que había llamado la atención de Gabriela durante el rescate. Ya está mucho mejor, sonrió Lucía, permitiendo que el cachorro le lamiera la cara. Y parece que ha encontrado a su fan número 1. Gabriela se levantó instintivamente, acercándose al cachorro que inmediatamente extendió su patita en su dirección. En ese momento, algo cambió en su mirada. Ya no era solo una cuestión de investigación científica o justicia. Se trataba de proteger a aquellos que no podían defenderse solos. ¿Cuándo empezamos?, preguntó ella, sin apartar los ojos del cachorro. El grupo intercambió miradas determinadas, sabiendo que estaban a punto de embarcarse en un viaje mucho más grande que un simple rescate en kayak. El plan comenzó a tomar forma la mañana siguiente, cuando Gabriela y Alejandro se reunieron con Ana Clara y Ricardo en un café discreto en el centro de la ciudad. El lugar, prácticamente vacío en ese domingo lluvioso, ofrecía la privacidad necesaria para discutir los próximos pasos. «Conseguí algo de información sobre la posada Valle Encantado», dijo Ricardo, deslizando una tableta sobre la mesa. «Fue comprada hace 8 meses por una empresa llamada Green Valley Investments. Antes de eso, pertenecía a una familia tradicional de la región, los Mendoza». Gabriela estudió los documentos mostrados en la pantalla mientras revolvía distraídamente su café con canela. «Interesante. El inicio de los casos de abandono coincide aproximadamente con el cambio de propietarios». Ana Clara, que había pasado la noche investigando en grupos de protección animal de la región, añadió: «Descubrí algo más preocupante. En los últimos meses, ha habido un aumento significativo de personas buscando animales perdidos en un radio de 50 kilómetros alrededor de la posada». Alejandro, que mantenía su cámara siempre cerca, mostró algunas fotos que había tomado durante el rescate. «Miren esto», señaló un detalle ampliado del bolso azul. «Hay un código de serie parcialmente visible en la etiqueta. Logré rastrearlo. Es parte de un lote vendido exclusivamente a hoteles y posadas de la región. Necesitamos más pruebas concretas», ponderó Gabriela, años de investigación científica moldeando su pensamiento metodológico. «Sugiero que empecemos mapeando el área. Como bióloga, puedo justificar mi presencia en la región con un estudio sobre la fauna local». Ricardo asintió, añadiendo: «Ana Clara y yo podemos ayudar los fines de semana. Como médicos, tenemos acceso a equipos que pueden ser útiles, como cámaras térmicas portátiles del hospital». «Ya tengo una idea». Alejandro abrió su portátil, mostrando un mapa detallado de la región. «Podemos instalar cámaras de sendero en puntos estratégicos. Son discretas, resistentes al agua y se activan con el movimiento». Mientras discutían, Lucía, la asistente del doctor Miguel, entró en el café. No era coincidencia. Habían acordado su participación en la reunión. Como antigua residente de la región, su conocimiento sería valioso. La antigua propietaria de la posada, doña Carmen Mendoza, aún vive en la ciudad, informó Lucía, uniéndose al grupo. No vendió la propiedad por voluntad propia. Había deudas, y Green Valley ofreció una propuesta que no pudo rechazar. Gabriela hizo anotaciones rápidas en su cuaderno de campo. «Necesitamos hablar con doña Carmen. Debe conocer cada centímetro de esa propiedad». «Hay más», continuó Lucía bajando la voz. «Mi hermano trabaja en el ayuntamiento, en el sector de obras. Green Valley solicitó varias licencias para reformas en los últimos meses, incluyendo construcciones subterráneas,
supuestamente para un nuevo sistema de agua. Alejandro y Gabriela intercambiaron miradas significativas. Las construcciones subterráneas explicarían por qué las inspecciones nunca encontraban nada sospechoso. Necesitamos ser extremadamente cautelosos, advirtió Ana Clara. Si realmente existe una operación ilegal, las personas involucradas deben tener influencia y recursos. Ricardo tomó su celular, mostrando una noticia reciente. La posada está organizando un evento de fin de semana para empresarios de la región. Sería una oportunidad perfecta para una investigación más cercana. Puedo ofrecerme para fotografiar el evento, sugirió Alejandro. Tengo experiencia con eventos sociales. No levantaría sospechas. Gabriela completó el razonamiento. Y yo puedo acompañarte como asistente. Eso nos daría libertad para circular por la propiedad. Lucía rebuscó en su bolso sacando un sobre. El doctor Miguel pidió que les entregara esto. Son los resultados de los exámenes de los cachorros rescatados. Hay algo intrigante. Todos presentan el mismo patrón de vacunas y medicamentos en el organismo, sugiriendo que vinieron del mismo lugar. El grupo pasó las 2 horas siguientes elaborando un plan detallado. Definieron puntos estratégicos para monitoreo, establecieron códigos de comunicación y crearon una línea de tiempo para la investigación. No podemos olvidar nuestro objetivo principal, recordó Gabriela, su voz cargada de determinación. No se trata solo de descubrir a los responsables, sino también de prevenir que más animales sufran. Cuando dejaron el café, la lluvia había dado una tregua y un arco iris se formaba en el horizonte. Era como si la naturaleza estuviera enviando una señal de esperanza. El grupo se despidió con la certeza de que habían dado el primer paso en un viaje que exigiría coraje, inteligencia y, sobre todo, cuidado. Gabriela y Alejandro, de vuelta a casa, se detuvieron brevemente en la clínica veterinaria para visitar a los cachorros rescatados. El pequeño mestizo, color caramelo, ahora más fuerte, los recibió con un entusiasta meneo de cola. Era un recordatorio vivo del motivo por el que se estaban arriesgando en esa investigación. El fin de semana del evento en la posada Valle Encantado llegó más rápido de lo que esperaban. Gabriela ajustaba el cuello de su camisa negra, uniforme estándar de asistente de fotografía, mientras Alejandro verificaba sus equipos por tercera vez. La furgoneta que los transportaba subía por el camino sinuoso que llevaba a la propiedad. La posada era una construcción imponente de estilo colonial, con jardines meticulosamente mantenidos y una vista privilegiada del valle. A primera vista, nada denunciaba las sospechas que llevaban consigo. Varios coches de lujo ya ocupaban el estacionamiento, indicando que los invitados importantes habían llegado. «Recuerda», susurró Alejandro, ajustando su cámara principal, «necesitamos parecer absolutamente profesionales. Tú te encargas de los equipos de apoyo, mientras yo fotografío a los invitados». Gabriela asintió, cargando un bolso con lentes y flashes extras. En realidad, algunos de esos equipos estaban especialmente modificados. Cortesía de un amigo de Ricardo que trabajaba con tecnología. Pequeñas cámaras camufladas y sensores de movimiento discretamente instalados registrarían mucho más que sonrisas y brindis. Sandra Chen, la nueva gerente de la posada, vino a recibirlos. Era una mujer elegante, con rasgos orientales y una sonrisa perfectamente ensayada. «Bienvenidos. Pueden empezar por el salón principal, donde será la recepción. Después tendremos actividades en los jardines». Mientras Alejandro iniciaba su trabajo fotografiando a los invitados que llegaban, Gabriela observaba atentamente a los empleados. Había algo mecánico en sus movimientos, como si estuvieran constantemente siendo vigilados. Cerca de la cocina, notó una puerta con sistema de seguridad electrónico, inusual para un área de servicio. «Disculpe», una voz anciana llamó su atención. Gabriela se giró para encontrar a una señora elegante, que reconoció inmediatamente de las fotos que habían investigado. Doña Carmen Mendoza. «¿Podría ayudarme con esto?». La antigua propietaria sostenía un bolso que aparentemente se había roto. Gabriela aprovechó la oportunidad. Mientras ayudaba a la señora a recoger sus pertenencias, doña Carmen susurró: «Sé quiénes son ustedes. Lucía me lo contó. Encuéntreme en el Jardín de las Orquídeas en 1 hora».
El corazón de Gabriela se aceleró, pero mantuvo la compostura asintiendo discretamente. Volvió a sus actividades, ahora aún más atenta a los detalles a su alrededor. Notó cámaras de seguridad en ángulos estratégicos y empleados que parecían más interesados en vigilar que en servir. Alejandro, entre una foto y otra, lograba capturar imágenes de las áreas más reservadas de la posada. Su mirada profesional identificó detalles sospechosos. Marcas recientes de neumáticos en un sendero supuestamente abandonado, ventanas con rejas en áreas de servicio, movimiento constante de empleados hacia un área restringida en la parte trasera de la propiedad. Una hora después, según lo acordado, Gabriela encontró un hueco para dirigirse al Jardín de las Orquídeas, un espacio más reservado y claramente descuidado desde la venta de la posada. Doña Carmen ya la esperaba, sentada en un banco de piedra parcialmente cubierto por enredaderas. «Mi familia cuidó de esta posada durante 3 generaciones», comenzó la señora, su voz cargada de pesar. «Cuando me vi forzada a vender, sabía que algo estaba mal. Green Valley no estaba interesada en el negocio hotelero. Querían la ubicación, el aislamiento». Gabriela escuchaba atentamente, fingiendo fotografiar las orquídeas. «¿Notó algo específico, señora?» Las reformas comenzaron inmediatamente después de la venta. Construyeron un nuevo anexo, supuestamente para ampliar el área de recreación, pero los ruidos comenzaron poco después, principalmente por la noche. Doña Carmen vaciló mirando alrededor antes de continuar. «Y están los sótanos. Esta posada siempre tuvo bodegas subterráneas, construidas por los españoles. Pero ellos lo expandieron todo, crearon nuevos túneles. Un ruido de pasos hizo que las 2 mujeres se callaran instantáneamente. Sandra Chen apareció en el jardín, su sonrisa profesional aún en su lugar. «Ah, aquí están. Doña Carmen, no sabía que vendría. ¡Qué sorpresa agradable!». El tono forzadamente cordial no engañó a nadie. Gabriela percibió la tensión en el aire y rápidamente improvisó. Estaba fotografiando las orquídeas para el catálogo del evento. Doña Carmen amablemente me explicaba sobre algunas especies raras. Sandra asintió, pero sus ojos revelaban desconfianza. «El cóctel principal va a comenzar. Necesitamos fotos de todos los invitados». Era una orden disfrazada de petición. Cuando Gabriela regresó al salón principal, notó que Alejandro había logrado acercarse al área restringida, fotografiando aparentemente los jardines, pero en realidad registrando detalles importantes de la estructura. El evento continuaba, con empresarios y políticos locales conversando animadamente, completamente ajenos a la verdadera naturaleza de aquel lugar. A medida que la tarde avanzaba, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Cada detalle observado, cada información susurrada por doña Carmen, cada imagen capturada por Alejandro, todo apuntaba a algo mucho más grande de lo que habían imaginado inicialmente. El sol comenzaba a ponerse cuando Gabriela notó un detalle crucial. En intervalos regulares, una furgoneta blanca sin identificación entraba y salía de la propiedad por el acceso de servicio, siempre con las ventanas oscurecidas. Era hora de ampliar la investigación. En la semana siguiente al evento, el grupo se reunió en el consultorio del Dr. Miguel para analizar las evidencias recolectadas. Las fotos de Alejandro, organizadas metódicamente, revelaban un patrón inquietante de movimientos en la posada. Gabriela había mapeado cada entrada y salida de la misteriosa furgoneta blanca, mientras Ana Clara y Ricardo contribuían con información obtenida a través de sus contactos en el hospital. «Miren esto», señaló Alejandro, ampliando una imagen en la pantalla de su laptop. «Estas marcas en el suelo, cerca del nuevo anexo. Son características de obras recientes y vean, hay un patrón de ventilación que no tiene sentido para una construcción común». Gabriela complementó. «Doña Carmen me pasó planos antiguos de la posada. Los túneles originales no llegaban hasta esa área. Algo fue expandido allí, y de forma significativa». «Conseguí algo interesante», interrumpió Lucía, entrando en la sala con una carpeta. «Mi hermano del ayuntamiento localizó los planos de las reformas recientes. Oficialmente, son solo ampliaciones para el área de recreación,
Pero los cálculos de material de construcción no cuadran. Pidieron concreto suficiente para una estructura mucho mayor. Ana Clara, que analizaba los resultados de los exámenes de los cachorros rescatados, hizo un descubrimiento importante. Todos los cachorros presentan el mismo patrón de vacunas, pero miren, son vacunas importadas de un laboratorio específico. Logré rastrearlas. Solo 3 clínicas en la región tienen autorización para usar este tipo de vacuna. Y una de esas clínicas, completó el doctor Miguel, pertenece al mismo grupo empresarial de Green Valley Investments. Ricardo, que mantenía contacto con algunos empleados de urgencias que eran pacientes suyos, compartió. 3 ex empleados de la posada buscaron atención en los últimos meses con el mismo patrón de síntomas. Problemas respiratorios consistentes con exposición prolongada a ambientes subterráneos mal ventilados. Gabriela sintió un escalofrío al conectar los puntos. Están usando los túneles antiguos y las nuevas construcciones para algo mucho más grande de lo que imaginábamos. La camioneta blanca, las entregas nocturnas, los ladridos. Necesitamos pruebas concretas, reflexionó Alejandro. Las fotos y testimonios son importantes, pero necesitamos sorprenderlos en el acto. Fue entonces cuando Julia, que había permanecido callada por unos minutos, habló. Tal vez tenga una solución. Mi prima trabaja con un servicio de limpieza subcontratado y consiguió un puesto en la posada. Empieza la próxima semana. El grupo pasó las siguientes horas elaborando un plan meticuloso. Gabriela usaría sus conocimientos del río y de la región para mapear posibles rutas de escape y puntos de vigilancia. Alejandro prepararía equipos de monitoreo más sofisticados. Ana Clara y Ricardo organizarían un equipo de apoyo médico veterinario para cualquier emergencia. «Hay algo más», añadió el doctor Miguel abriendo un cajón de su archivo. «Ayer recibí una visita interesante, una antigua empleada de la posada que trabajó allí antes de la venta. Mantuvo un diario con anotaciones sobre cambios sospechosos que comenzaron incluso antes de que se cerrara la venta. El diario revelaba que Green Valley había comenzado a hacer modificaciones discretas en la propiedad meses antes de la compra oficial, aprovechándose de las dificultades financieras de los Mendoza. Pequeñas reformas aquí y allá, siempre en áreas poco visibles, preparando el terreno para algo más grande. Necesitamos actuar pronto», urgió Gabriela. «Cada día que pasa es un día más de posible sufrimiento para estos animales». El grupo decidió que la operación principal se llevaría a cabo en 2 semanas, tiempo suficiente para que la prima de Julia se familiarizara con la rutina de la posada y mapeara los horarios más vulnerables. Alejandro instalaría cámaras de vigilancia en puntos estratégicos del río, aprovechando su supuesta investigación fotográfica de la fauna local como cobertura. Mientras finalizaban los preparativos, un ladrido familiar resonó por el pasillo de la clínica. El pequeño perro callejero color caramelo, ahora recuperado y más fuerte, entró corriendo a la sala, seguido por otros 2 cachorros rescatados. Su presencia era un recordatorio vivo del motivo de toda esta movilización. Gabriela se agachó para acariciar a los cachorros, su mirada encontrándose con la de Alejandro. No necesitaban palabras para expresar su determinación. El próximo paso sería decisivo, y no había margen para errores. La verdad sobre la posada Valle Encantado estaba a punto de salir a la luz, y con ella la esperanza de acabar con un esquema que había permanecido en las sombras durante demasiado tiempo. La luna creciente iluminaba parcialmente el valle cuando la operación comenzó. Después de 2 semanas de preparación meticulosa, cada miembro del grupo estaba en posición. Gabriela y Alejandro ocupaban un punto de observación estratégico cerca del río, camuflados por la densa vegetación. Ana Clara y Ricardo esperaban en una camioneta equipada con equipos médicos, estacionada discretamente en un camino secundario. «Posición 1 confirmada», susurró Gabriela por el radiocomunicador, observando a través de un equipo de visión nocturna. La prima de Julia, a quien habían apodado Informante, había confirmado que los martes, después de las 23:00 horas, ocurría la mayor actividad en los túneles. Alejandro ajustaba su cámara especial con sensor infrarrojo cuando la familiar camioneta blanca
apareció en el camino de tierra que llevaba a la parte trasera de la posada. Movimiento en la entrada sur, alertó, comenzando a registrar todo. A través de las cámaras previamente instaladas, pudieron observar un patrón inusual de movimiento. Empleados que nunca aparecían durante el día emergían de las sombras, coordinando una operación que parecía bien ensayada. La informante había logrado plantar pequeños micrófonos en puntos estratégicos, permitiendo que el grupo captara fragmentos de conversaciones. «Cargamento especial hoy», dijo una voz masculina. «El comprador chino está esperando la confirmación». Gabriela sintió que su corazón se aceleraba. Las sospechas sobre un esquema internacional comenzaban a confirmarse. Alejandro continuaba fotografiando metódicamente, registrando rostros, placas, horarios. Cada detalle podría ser crucial. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Uno de los empleados nuevos, aparentemente desinformado sobre los procedimientos, abrió la puerta equivocada del anexo. Por unos segundos antes de que alguien pudiera impedirlo, el sonido de decenas de ladridos llenó el aire nocturno. «Dios mío», murmuró Gabriela, ajustando su equipo de visión nocturna. A través de una grieta en la construcción, era posible ver filas de jaulas improvisadas. «Son muchos más de los que imaginábamos». Alejandro transmitía las imágenes en tiempo real a un servidor seguro. «Estoy viendo al menos 3 niveles diferentes de construcción subterránea», observó, usando una cámara térmica especial. «El calor corporal de los animales está creando un patrón visible». La informante logró acercarse lo suficiente para captar más detalles de la conversación. Planes de transporte, rutas de distribución, valores negociados. Cada palabra grabada era una pieza adicional en el rompecabezas que venían armando. Ana Clara y Ricardo, monitoreando todo desde la camioneta, mantenían contacto con un equipo de rescate animal en espera. «Tenemos 3 clínicas preparadas para recibir emergencias», confirmó Ana Clara, «y el doctor Miguel está coordinando una red de hogares temporales». La operación continuó por 2 horas más, documentando cada movimiento, cada conversación, cada evidencia del esquema. Gabriela observaba todo con una mezcla de horror y determinación. El plan era recopilar evidencia suficiente para garantizar que, cuando las autoridades intervinieran, no hubiera forma de escapar. Fue entonces cuando notaron un movimiento diferente. Sandra Chen llegó en su auto importado, acompañada por 2 hombres vestidos de ejecutivos. «Son ellos», susurró la informante por la radio. «Los verdaderos dueños de la operación». Alejandro logró capturar imágenes claras de los 3 conversando, gesticulando hacia los túneles, claramente discutiendo detalles del negocio. Gabriela activó la grabadora de alta precisión, captando fragmentos reveladores de la conversación. «El laboratorio en China está satisfecho con los últimos especímenes», dijo uno de los ejecutivos. «Quieren triplicar el pedido para el próximo mes». La dimensión de la operación comenzaba a revelarse. No era solo un caso de abandono de animales, era una red internacional de tráfico, utilizando los túneles de la posada como centro de operaciones para algo mucho más grande. Gabriela sintió una gota de sudor frío bajar por su frente. Las evidencias que estaban recolectando eran mucho más graves de lo que habían imaginado inicialmente. Alejandro continuaba fotografiando metódicamente, sus manos firmes a pesar de la tensión del momento. «Creo que tenemos suficiente», murmuró él después de unos minutos más. «Necesitamos salir antes de que...» Un ladrido agudo cortó el aire, seguido por otros. Algo había agitado a los animales en los túneles. Sandra Chen y los ejecutivos detuvieron su conversación, alertas. Por un momento, el tiempo pareció congelarse. Gabriela y Alejandro intercambiaron miradas tensas. La noche aún no había terminado, y las revelaciones más impactantes estaban a punto de emerger de las sombras de la posada Valle Encantado. El ladrido que cortó el silencio de la noche fue como el detonante de una reacción en cadena. Sandra Chen y los ejecutivos se dirigieron rápidamente hacia el interior del anexo, mientras los empleados corrían en todas direcciones en un intento desesperado por contener lo que fuera que estuviera sucediendo en los niveles subterráneos. Gabriela y Alejandro permanecieron inmóviles,
sus corazones latiendo acelerados. Cada segundo era crucial, cada imagen capturada podría ser la prueba definitiva que necesitaban. La informante se había posicionado estratégicamente cerca de una salida de emergencia, lista para proporcionar más detalles. «Están intentando trasladar a los animales a otro lugar», susurró la informante por el comunicador. «Escuché algo sobre un plan de contingencia». Alejandro ajustó su cámara, enfocando el frenético movimiento alrededor del anexo. «Gabriela, mira allí», señaló una pequeña puerta lateral que se abrió. Un empleado salió cargando un maletín metálico, mirando nerviosamente a su alrededor, antes de dirigirse a un vehículo estacionado en las sombras. Gabriela rápidamente se puso en contacto con Ana Clara y Ricardo. «Prepárense. Creo que tendremos que actuar antes de lo planeado». Mientras tanto, dentro de los túneles el caos se instalaba. Los ladridos se intensificaron, haciendo eco en la estructura subterránea. La informante logró acercarse lo suficiente para captar fragmentos de conversaciones alarmadas. «Los sedantes no están funcionando», gritó alguien. «Necesitamos evacuarlos ahora». Fue en ese momento que Gabriela tomó una decisión arriesgada. «Alejandro, voy a acercarme. Necesitamos ver qué está pasando allí dentro». «Es muy peligroso», protestó Alejandro, pero ya sabía que no podría disuadirla. Con años de experiencia en senderos y exploraciones, Gabriela se movió silenciosamente a través de la vegetación, acercándose al anexo. A través de una ventana baja logró vislumbrar el interior. Lo que vio hizo que su estómago se revolviera. Decenas de perros, de diversas razas y tamaños, estaban en compartimentos improvisados. Algunos parecían dopados, otros ladraban incesantemente. Los empleados corrían de un lado a otro tratando de controlar la situación. Gabriela activó su comunicador. «Ana, Ricardo, preparen al equipo de rescate. Tenemos una emergencia aquí». En ese preciso momento, las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos. Alguien había alertado a las autoridades. Sandra Chen y los ejecutivos, dándose cuenta de que la situación estaba fuera de control, corrieron hacia sus autos. «Ahora, Alejandro», gritó Gabriela. Él inmediatamente activó un dispositivo que bloqueó electrónicamente las puertas de la posada, impidiendo la fuga de los principales sospechosos. Las siguientes horas fueron un torbellino de acciones. Policías, agentes ambientales y el equipo de rescate invadieron la propiedad. Gabriela y Alejandro, junto con Ana Clara y Ricardo, coordinaron el rescate de los animales, proporcionando atención médica inmediata y documentando cada evidencia encontrada. El amanecer trajo consigo la verdadera extensión de la operación criminal. Más de 200 perros fueron rescatados, muchos de ellos de razas raras o con modificaciones genéticas específicas. Los documentos incautados revelaron una red internacional de tráfico de animales, involucrando laboratorios clandestinos y compradores de varios países. Sandra Chen, los ejecutivos y varios empleados fueron detenidos. La informante, cuya identidad fue preservada, proporcionó testimonios cruciales que ayudaron a desentrañar toda la estructura de la organización. Días después, en una conferencia de prensa, Gabriela, aún visiblemente emocionada, habló a los periodistas. «Lo que descubrimos va mucho más allá de un caso aislado de abandono. Era una operación sofisticada de crueldad animal y tráfico internacional. Pero hoy, gracias al esfuerzo conjunto de muchas personas valientes, podemos decir que estos animales están a salvo». Alejandro, a su lado, añadió: «Las imágenes y evidencias que recopilamos serán fundamentales para garantizar que los responsables sean debidamente castigados. Pero nuestro trabajo no termina aquí. Hay muchos animales que necesitan hogares y cuidados». En los meses siguientes, la historia de la Posada Valle Encantado ganó repercusión nacional e internacional. El caso se convirtió en un hito en la lucha contra el tráfico de animales, inspirando cambios en la legislación y un aumento en la vigilancia de áreas remotas. Gabriela y Alejandro, ahora reconocidos como héroes locales, decidieron fundar una ONG dedicada al rescate y protección de animales. Ana Clara y Ricardo se unieron a la causa,
ofreciendo sus conocimientos médicos para crear un centro de rehabilitación para animales rescatados. El pequeño perro callejero color caramelo, que había sido la primera señal de toda esta travesía, fue adoptado por Gabriela y Alejandro. Lo llamaron Valiente, un recordatorio constante del coraje necesario para enfrentar la injusticia. La posada Valle Encantado, una vez símbolo de oscuros secretos, fue transformada en un santuario animal, un lugar de esperanza y recuperación. Los túneles que antes albergaban sufrimiento, ahora se utilizaban para estudios de comportamiento animal y programas educativos. Mientras el sol se ponía sobre el valle, Gabriela observaba a los animales rescatados jugando libremente en los jardines renovados de la antigua posada. Valiente a su lado, meneaba la cola alegremente. Ella sonrió, sabiendo que, aunque aún quedaba mucho trabajo por hacer, este era solo el comienzo de una nueva era de compasión y justicia para los animales. ¿El fin?, pensó Gabriela. No, este es solo el comienzo de una historia mucho más grande.